Has llegado a ese punto al que tanta gente llega, ese punto silencioso, pesado, donde miras el techo a las 3 de la madrugada y piensas, ya no puedo más, me rindo. Y no es debilidad, es agotamiento del alma, el tipo de agotamiento que ninguna palabra logra describir del todo, porque no es solo cansancio del cuerpo, es el cansancio de quien amó demasiado, esperó demasiado, creyó demasiado y recibió de vuelta mucho menos de lo que merecía. Pero antes de que presiones el botón de pausa en esta conexión, antes de que cierres la puerta para siempre, necesito que escuches lo que está a punto de revelarse aquí, porque lo que Dolores Cannon registró a lo largo de sus décadas de investigación sobre el mundo espiritual va a cambiar completamente la forma en que ves este momento de tu vida. Quédate hasta el final, no por el video, quédate por ti. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita, porque cada día traemos contenidos que van a tocarte exactamente donde duele y donde sana al mismo tiempo. Ven conmigo. Hay una diferencia enorme entre rendirse y liberarse, y la mayoría de las personas que atraviesan una conexión de llama gemela confunden estas dos cosas constantemente. Cuando dices, me rendí, ¿qué estás diciendo realmente? La mayor parte del tiempo, no renunciaste al amor, renunciaste al dolor, renunciaste a esperar de la manera en que estabas esperando, renunciaste a una versión de él que todavía no ha podido ser. Y eso es completamente diferente a renunciar a la conexión en sí. Lo que la ciencia espiritual, y sí, la regresión hipnótica, es una ciencia espiritual profunda, nos señala es que la llama gemela no es una decisión que se toma en una tarde cualquiera de lunes. Es una arquitectura del alma. Y la arquitectura no se deshace solo porque el habitante haya decidido salir por la puerta principal. En los registros de Dolores Cannon, recopilados a lo largo de casi 50 años de trabajo con más de 45. 0 sesiones de hipnosis regresiva, un patrón aparece con una frecuencia impresionante. Almas que se reconocen mutuamente a través de las vidas, que eligen encontrarse de nuevo, que establecen contratos espirituales antes incluso de nacer, y que, en algún momento del viaje físico, llegan al límite. El límite forma parte del contrato. Esto puede parecer duro de escuchar, pero necesita decirse. Ese momento en que piensas, ya no aguanto más, puede ser exactamente el punto que tu alma estaba esperando alcanzar. En los libros de la serie La Fuente de toda la existencia y en las transcripciones del método QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, algo que aparece repetidamente en las sesiones es el relato de almas que se describen como dos lados de una misma llama original. No hay dos almas separadas que se aman. Dos fragmentos de una misma esencia primaria que fueron divididos en el momento de la creación individual. Imagina una vela encendiendo a otra vela. La llama que pasó de una a la otra no es una copia. Lleva el mismo origen, la misma temperatura, la misma luz. Pero ahora existe de forma independiente, en un cuerpo diferente, en una historia de vida diferente, con heridas diferentes. Y ahí comienza el problema. Porque cuando estas dos llamas se encuentran en el plano físico, el calor se vuelve insoportable, la intensidad quema, la vibración de uno activa todo lo que está dormido en el otro, incluyendo lo que no querías recordar, lo que enterraste profundo, lo que juraste haber superado. En las palabras captadas durante las sesiones de regresión, sujetos en estado hipnótico profundo lo describieron así. Cuando se encuentran, es como dos espejos mirándose. Cada uno ve en el otro lo que necesita sanar en sí mismo, y es exactamente por eso que la relación de llama gemela duele tanto. No porque él sea el equivocado, sino porque es el espejo más honesto que has tenido en tu vida. Cuando decides rendirte con la llama gemela, y esa decisión viene de un lugar real, de un agotamiento genuino, varias cosas suceden simultáneamente en el campo energético de esa conexión. Lo primero, el cordón energético no se corta. En las sesiones documentadas por Dolores, cuando los pacientes eran llevados a observar sus conexiones con otras almas desde una perspectiva espiritual elevada, describían con frecuencia hilos de luz entre personas cercanas. Y con las llamas gemelas, ese hilo no era un hilo, era un tronco. Puedes bloquear su número,
Puedes borrar las fotos, quemar las cartas, mudarte de ciudad, pero el campo de conciencia que conecta a dos llamas gemelas no obedece las reglas de las aplicaciones de mensajería. Lo segundo, tu decisión de rendirte envía una señal. Puede parecer abstracto, pero sígueme. En el plano energético, cuando genuinamente sueltas el apego, no finges que lo soltaste, no lo sueltas esperando que él se dé cuenta y corra detrás de ti, sino que lo sueltas de verdad. La dinámica de la conexión cambia. Quienes trabajan con física cuántica aplicada a la conciencia reconocerán aquí el principio del observador. El acto de dejar de observar compulsivamente al otro libera energía que estaba atrapada en bucle, y esa energía liberada frecuentemente cataliza un movimiento en el campo del otro. En lenguaje espiritual simple, cuando dejas de tirar, él lo siente. Lo tercero, empiezas a sanar de verdad. Y este es quizás el punto más importante, porque mientras estabas en el ciclo de espera, esperando que cambiara, esperando que volviera, esperando que te eligiera, una parte tuya estaba congelada, detenida, invirtiendo energía en un futuro que todavía no existía y dejando pasar el presente. Cuando renuncias al sufrimiento en torno a la conexión, liberas esa energía y ella regresa a ti. Uno de los descubrimientos más revolucionarios documentados por Dolores Cannon está en lo que ella llamó el estado entre vidas, el período en que el alma existe fuera de un cuerpo físico, entre una encarnación y la siguiente. En ese estado, las almas revisan la vida que acaban de vivir con una claridad que no es posible cuando estamos dentro de la experiencia humana. Se reencuentran con otras almas con quienes hicieron contratos, evalúan lo que se cumplió, lo que quedó incompleto y planifican el siguiente ciclo. ¿Y qué revelan las sesiones sobre parejas de llamas gemelas que se separan, que se rinden, que pierden el contacto en esa encarnación? No registran fracaso, registran aprendizaje. En diversas transcripciones, sujetos bajo hipnosis describen reuniones espirituales donde dos almas que vivieron una separación dolorosa en la vida física se encuentran en el plano entre vidas y reconocen, con plena claridad, era esto lo que necesitábamos vivir. La separación fue parte del plan, no porque el universo sea cruel, sino porque algunas lecciones solo se aprenden cuando la pérdida es real, cuando el dolor es genuino, cuando el límite es alcanzado. La separación de las llamas gemelas, cuando ocurre, no es el final de la historia. Es el capítulo más difícil de una historia mucho más grande de lo que cabe en una vida. Pero aquí surge una pregunta legítima. Si existe un contrato espiritual, si las almas planearon encontrarse antes de nacer, entonces, ¿por qué existe separación? ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Por qué el libre albedrío permite que una persona le dé la espalda a la conexión más profunda que el alma ha creado? Esta es una de las preguntas que los pacientes de dolores trajeron desde las capas más profundas del superconsciente, y la respuesta que emerge es esta. El contrato no especifica el camino, especifica la lección. Piénsalo así. Dos estudiantes pueden recibir el mismo problema de matemáticas. El resultado que necesitan alcanzar es el mismo, pero los caminos que cada uno va a recorrer para resolver el problema son completamente distintos. Uno va a cometer más errores, otro va a llegar más rápido, otro va a necesitar más tiempo. El contrato entre llamas gemelas dice: los dos necesitan aprender sobre el amor incondicional, sobre la sanación de heridas ancestrales, sobre la integración de la sombra. No dice, estarán juntos en el año Decis, se casarán en el mes Y, tendrán hijos en Z. El libre albedrío de cada uno va construyendo el camino, y a veces ese camino pasa por la separación, por la renuncia, por el largo silencio, antes de llegar al reencuentro. Entonces, cuando te rindes, no estás cancelando el contrato. Estás ejerciendo tu libre albedrío dentro de un contrato que es más grande que esa elección. Hablemos ahora de lo que pasa en la práctica, porque mucha gente que ha pasado por esta experiencia va a reconocer lo que estoy a punto de decir. Existe un fenómeno curioso que ocurre con una frecuencia sorprendente en las conexiones de llama gemela. En el momento en que genuinamente decides seguir adelante, él aparece. No siempre de la forma que esperabas.
A veces es un mensaje después de semanas de silencio. A veces es un sueño tan vívido que parece real. A veces es ese amigo en común que por casualidad lo menciona en una conversación. A veces es ver el número que tenían como símbolo en lugares aleatorios. 1111 en el celular, en una placa de carro, en el número de un ticket de fila. Eso no es coincidencia. Y no es el universo torturándote. Es el campo energético respondiendo al movimiento que hiciste. Cuando sueltas el control, el campo se reequilibra. Y ese reequilibrio frecuentemente viene con señales de que la conexión todavía existe. No para atraparte de vuelta en el dolor, sino para mostrarte que la historia todavía no ha terminado. La cuestión es qué haces con esas señales. Puedes interpretarlas como una confirmación para volver al ciclo de espera y sufrimiento. O puedes interpretarlas como una confirmación de que tu sanación está funcionando, de que el campo está sintiendo tu transformación y de que el próximo capítulo será diferente. Sí, y cuando llegue, la función principal de la llama gemela no es darte una relación, es darte crecimiento. Esta distinción lo cambia todo. Si entras en esa conexión creyendo que la misión es estar juntos, sufrir juntos, herirse mutuamente e insistir de todas formas porque es mi llama gemela, estás usando la espiritualidad como excusa para quedarte en un ciclo que no te sirve. Pero si entras comprendiendo que esta conexión tiene como propósito llevarte a un nivel de conciencia que no hubieras alcanzado de otra manera, entonces, hasta la separación, hasta la renuncia, hasta el dolor, tienen sentido dentro de un contexto más grande. Dolores documentó en diversas sesiones algo que los pacientes describían con mucha consistencia. Las almas en un estado elevado de conciencia no ven sus relaciones humanas como éxitos o fracasos. Las ven como laboratorios del alma. Un laboratorio no fracasa cuando un experimento no da el resultado esperado. Aprende, se ajusta, lo intenta de nuevo, o descubre que la hipótesis necesitaba ser reformulada. No fracasaste en esta conexión, estás en medio del experimento. Entonces, a la luz de todo esto, ¿qué haces con ese deseo de rendirte? Primero, honra lo que estás sintiendo. No romantices el dolor. No te quedes sufriendo en nombre del amor espiritual. Si estás agotada, si te falta el respeto, si la dinámica te está destruyendo, tu alma tiene todo el derecho, y quizás la necesidad, de alejarse. Segundo, distingue entre soltar el apego y soltar la conexión. Puedes dejar ir el control, dejar ir la expectativa, dejar ir la urgencia, sin cerrar el corazón. Son gestos diferentes. Uno viene del amor propio, el otro viene del miedo. Tercero, dirige la energía de vuelta hacia ti. Todo lo que invertías en preguntas como ¿por qué hace esto? ¿Qué está pensando? ¿Va a volver? Ese volumen de energía es inmenso. Ahora imagina ese mismo volumen apuntado hacia tu sanación, hacia tus sueños, hacia tu evolución personal. En los registros espirituales, a los que Dolores accedía a través de sus pacientes, cuando un alma en estado de revisión describía los momentos de mayor crecimiento de su viaje físico, raramente eran los momentos de comodidad y felicidad. Casi siempre eran los momentos de crisis, de ruptura, de decisión difícil, que abrieron puertas que jamás se habrían abierto de otra manera. Cuarto, confía en el tiempo de tu alma. El tiempo físico y el tiempo del alma son completamente distintos. Lo que parece lento o retrasado desde una perspectiva humana puede estar siendo exactamente perfecto desde una perspectiva cósmica. Ahora quiero hacer algo diferente. Quiero traerte una perspectiva que la mayoría de las personas nunca considera, el lado de él, no para justificar lo que hizo, no para minimizar tu dolor, sino para que entiendas que la llama gemela masculina frecuentemente está tan perdida como tú, solo que de una manera diferente y silenciosa. En las conexiones de llamas gemelas, la polaridad femenina, que no siempre es la mujer, pero en este contexto eres tú, tiende a sentir todo de forma más amplia, más profunda, más consciente. Procesas emocionalmente. Buscas respuestas. Estás aquí, en este video, tratando de entender. Él probablemente no está haciendo nada de eso, no porque no sienta, sino porque no tiene las herramientas para procesar lo que siente.
Lo que se manifiesta como frialdad, distancia, huida o desinterés en la llama gemela masculina es frecuentemente lo opuesto. Es una intensidad tan grande que su sistema emocional simplemente no sabe cómo sostenerla. Entonces, se cierra, se retira, va al piloto automático. Eso no te obliga a esperar indefinidamente, pero cambia el relato de la historia que te cuentas a ti misma sobre lo que pasó. La historia no es, él no me quiere. La historia verdadera puede ser, él todavía no ha aprendido a quererme de la manera en que necesito ser querida. Y esa distinción lo cambia todo sobre cómo vas a tratar tu propia sanación de aquí en adelante. Hay un concepto que atraviesa los trabajos de Dolores y que no se menciona con suficiente frecuencia. La idea de que cada par de llamas gemelas porta una misión colectiva, no solo personal, colectiva. Cuando dos llamas se unen en plena conciencia, no por desesperación, no por codependencia, sino por una elección madura y evolucionada, la frecuencia que emanan juntas afecta el campo a su alrededor, otras almas, otras historias, otras parejas. Es como dos diapasones vibrando en la misma frecuencia. Cuando colocas uno cerca del otro y haces vibrar a uno, el otro entra en resonancia automáticamente, sin necesidad de ser tocado. La unión de las llamas gemelas en armonía envía una onda de sanación que no se queda solo entre los dos. Pero para que esa misión colectiva ocurra, cada uno necesita llegar a la unión ya sanado individualmente, no perfecto, sanado, en proceso consciente, y por eso la separación frecuentemente es necesaria. Por eso el período en que piensas en rendirte es tan importante. Es el horno donde el oro está siendo refinado. Cuando las llamas se reencuentren, y en muchas conexiones esto ocurre, en el tiempo del alma, y no en nuestro calendario humano, no se encuentran en el mismo punto donde se separaron. Se reencuentran en un escalón más elevado, donde el dolor antiguo ya no tiene la misma fuerza, donde los detonantes han perdido su poder, donde el amor que antes era intenso y caótico se vuelve estable y transformador. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo. Esto no fue casualidad. No abriste este video porque estabas aburrida. Lo abriste porque estás en un momento de giro, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde estás girando. Y este canal existe para estar aquí contigo en esos momentos, cada día, cada semana, con contenidos que van más allá de lo superficial, que se sumergen profundo donde la mayoría no quiere ir, que te dan herramientas reales desde una perspectiva espiritual profunda. Si aún no estás suscrita, hazlo ahora. Presiona el botón rojo de suscripción aquí abajo. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque el próximo que viene puede ser exactamente lo que necesitas escuchar la semana que viene. Y ahora quiero escucharte a ti. Deja un comentario aquí abajo contándome. ¿Alguna vez llegaste a ese punto de querer rendirte? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó después? Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Construimos esta comunidad juntos. Hasta el próximo video. Con amor y con verdad. Siempre.